Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Hoy voy a contarte una historia que parece detenida en el tiempo. Una historia donde miles de relojes dejaron de avanzar al mismo segundo. Donde una ciudad entera quedó esperando a personas que jamás regresaron. Si hoy caminaras por estas calles, verías edificios vacíos, escuelas abiertas, juguetes cubiertos de polvo y ventanas que todavía miran al mundo como si alguien fuera a volver en cualquier momento. Lo más inquietante es que esta ciudad no murió por una explosión visible ni por una guerra tradicional. Murió por una mentira dicha con calma. Esta es la historia de Pripyat, la ciudad que fue evacuada con la promesa de un regreso que nunca ocurrió. Pripyat fue construida con una idea muy clara: ser la ciudad modelo del futuro soviético. No era un pueblo antiguo ni una ciudad improvisada. Era moderna, planificada, ordenada, pensada para jóvenes familias. Fue fundada en 1970 y en menos de 2 décadas se convirtió en el hogar de casi 50,000 personas. La mayoría eran ingenieros, técnicos, médicos, maestros y trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. La edad promedio de sus habitantes era bajísima. Era una ciudad joven, llena de niños, parques, escuelas, gimnasios y edificios nuevos. Pripyat representaba el progreso, la promesa de una vida mejor, segura y estable. Nadie imaginaba que todo eso desaparecería en una sola mañana. La noche del 26 de abril de 1986, algo salió terriblemente mal en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicada a solo 3 kilómetros de Pripyat. Hubo una explosión, luego otra, y el núcleo del reactor quedó expuesto. Pero en la ciudad nadie fue informado. No hubo sirenas, no hubo alertas, no hubo evacuación inmediata. Mientras el reactor ardía liberando una cantidad invisible de radiación, la ciudad seguía con su vida normal. Los niños fueron a la escuela. La gente caminó por los parques. Las parejas salieron a pasear. Algunos incluso se reunieron de noche para mirar un extraño resplandor azul que iluminaba el cielo, sin saber que estaban observando la muerte flotar en el aire. Durante más de 30 horas, Pripyat siguió existiendo como si nada hubiera pasado. Las autoridades sabían lo que ocurría, pero eligieron el silencio. Admitir el desastre era admitir un fracaso imperdonable. Mientras tanto, la radiación se acumulaba en los cuerpos, en el agua, en los alimentos, en el suelo. Nadie podía verla, nadie podía olerla, nadie podía sentirla. Esa fue la parte más cruel de todo. La amenaza era completamente invisible. Recién en la mañana del 27 de abril, más de un día después de la explosión, se tomó la decisión de evacuar la ciudad. Pero incluso entonces, la verdad no fue dicha. Al mediodía, los habitantes de Pripyat escucharon un anuncio por los altavoces de la ciudad. La voz era tranquila, controlada, casi amable. Decía que por razones temporales era necesario evacuar la ciudad, que la situación estaba bajo control, que regresarían en pocos días. Se les pidió llevar documentos, algo de ropa y objetos esenciales. Nada más. No hacía falta llevar mucho porque, según les dijeron, iban a volver muy pronto. Esa mentira fue la que congeló la ciudad para siempre. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar los autobuses. Más de 1,000 autobuses alineados en las calles, viniendo de otras ciudades, esperando cargar a toda la población. La escena parecía ordenada, casi rutinaria, pero el ambiente estaba cargado de una tensión extraña. Familias enteras salían de sus edificios con bolsos pequeños, algunos con bolsas de supermercado, otros con mochilas escolares. Muchos dejaron la comida sobre la mesa, las camas sin hacer, las ventanas abiertas. Nadie cerró su vida porque nadie creía que se estaba yendo para siempre. Los niños cargaban sus juguetes favoritos, muñecas, pelotas, libros. Las madres apuraban a sus hijos prometiéndoles que volverían pronto. Algunos ancianos dudaban, sentían que algo no estaba bien, pero confiaban en las autoridades. Era una sociedad acostumbrada a obedecer y a creer.
La idea de que el Estado pudiera mentirles en algo tan grave era casi impensable. En cuestión de horas, Pripyat quedó vacía. Los autobuses se fueron uno tras otro, llevándose a 50.000 personas hacia lo desconocido. Nadie volvió a dormir en su cama esa noche. Nadie volvió a abrir la puerta de su casa. Nadie volvió a sentarse en esos bancos, a jugar en esos parques, a caminar por esas calles. La ciudad quedó exactamente como estaba, detenida en ese domingo de abril. Lo más perturbador de Pripyat es justamente eso. No fue destruida por una bomba ni arrasada por un incendio. Fue abandonada intacta. Los relojes siguen marcando la hora de 1986. Los calendarios quedaron abiertos en abril. Los cuadernos escolares conservan las últimas tareas escritas por niños que hoy serían adultos mayores. En el parque de diversiones, la famosa Rueda de la Fortuna nunca llegó a inaugurarse. Estaba programada para abrir el 1 de mayo, pocos días después de la explosión. Jamás giró con gente arriba. Durante días, semanas y meses, muchos evacuados preguntaban cuándo volverían. Algunos intentaron regresar por su cuenta, pero ya era tarde. Pripyat había sido declarada zona de exclusión. Los niveles de radiación eran demasiado altos. Volver significaba exponerse a una muerte lenta. Las casas, los objetos, la tierra, todo estaba contaminado. La promesa de los 3 días se transformó en un nunca. Con el paso del tiempo, la ciudad empezó a cambiar de una forma inquietante. Sin humanos, la naturaleza comenzó a reclamar su espacio. Árboles crecieron dentro de edificios, raíces rompieron pisos, animales salvajes ocuparon departamentos. Pero bajo esa apariencia de abandono natural, la radiación seguía presente, silenciosa, invisible. Pripyat no solo era una ciudad vacía, era una ciudad peligrosa. Muchos de los evacuados jamás pudieron recuperar sus pertenencias. Fotos familiares, recuerdos, objetos personales quedaron atrapados para siempre dentro de la zona prohibida. Para muchos, Pripyat se convirtió en un trauma congelado. No solo perdieron su hogar, perdieron su historia, su identidad, su pasado. Fueron reubicados en otras ciudades, obligados a empezar de cero, muchas veces sin respuestas claras y sin justicia. Años después, cuando la verdad comenzó a salir a la luz, se supo que la evacuación tardía había expuesto a la población a niveles altísimos de radiación. Miles de personas desarrollaron enfermedades, cáncer, problemas de salud que marcaron generaciones. Pero Pripyat quedó ahí, como un monumento silencioso a una mentira dicha con voz calma. Hoy, cuando se recorren sus calles, la sensación es profundamente incómoda. No parece una ruina antigua, parece una ciudad que espera. Cada aula parece lista para una clase que nunca volverá. Cada edificio parece aguardar que se encienda una luz. Es como si el tiempo hubiera sido detenido a la fuerza. Y sin embargo, Pripyat no es solo una ciudad muerta. Es una advertencia. Porque aunque nadie viva allí, aunque hayan pasado décadas, la ciudad sigue siendo peligrosa. Hay lugares donde la radiación aún es tan alta que unos pocos minutos pueden ser suficientes para dañar el cuerpo. Hay objetos que no deben tocarse, edificios que no deben explorarse, zonas dentro de la zona prohibida. En los últimos años, personas han ingresado ilegalmente, atraídas por el misterio, por la estética del abandono, por la curiosidad. Algunos salen ilesos, otros no tanto. Pripyat sigue teniendo una forma de castigar a quienes la subestiman. La evacuación fue solo el comienzo. Lo que vino después es aún más inquietante, porque Pripyat no quedó vacía del todo. Quedó cargada de algo que no se ve, no se escucha y no se siente hasta que ya es demasiado tarde. Y en el próximo capítulo de esta historia, vamos a entrar en ese silencio invisible. Vamos a hablar de la ciudad que todavía puede matar, de los peligros que siguen latentes y de por qué, incluso hoy, Pripyat no está realmente abandonada. La ciudad parecía dormida, pero nunca estuvo muerta. Eso es lo primero que hay que entender para continuar esta historia. Pripyat no quedó abandonada como otros lugares del mundo.
no fue simplemente olvidada. Fue sellada, vigilada y marcada como peligrosa. Porque aunque las personas se fueron, algo se quedó. Algo que no hace ruido, que no tiene forma y que no da segundas oportunidades. Después de la evacuación, las autoridades crearon lo que hoy se conoce como la zona de exclusión. Un área de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear, donde la vida humana debía desaparecer. Pripyat quedó atrapada en el centro de ese círculo. Desde afuera, parecía una decisión extrema, pero necesaria. Desde adentro, era una condena silenciosa. La radiación no solo estaba en el aire, estaba impregnada en las paredes, en los muebles, en la ropa abandonada, en los juguetes que los niños dejaron atrás. Durante los primeros años, entrar a Pripyat era prácticamente imposible. Soldados armados custodiaban los accesos, había controles estrictos y órdenes claras. Nadie debía tocar nada, nadie debía llevarse nada. Se entendía que la ciudad entera era un objeto contaminado, pero el tiempo pasó. La atención mundial se desvió, y el peligro invisible comenzó a ser subestimado. La radiación no desaparece como el polvo. Algunos materiales se vuelven menos peligrosos con los años, otros siguen siendo mortales durante décadas. En Pripyat hay zonas donde los niveles bajaron, pero también hay puntos específicos donde siguen siendo extremadamente altos. Lugares donde la radiación se acumuló como una trampa silenciosa. Pisos, sótanos, rincones donde el polvo radioactivo se asentó y nunca volvió a moverse. Uno de los grandes errores al pensar en Pripyat es imaginarla como un lugar uniformemente peligroso. No lo es. Eso la vuelve aún más traicionera. Podés caminar por una calle sin sentir nada, sin que pase absolutamente nada, y unos metros más adelante estar parado sobre un punto capaz de dañar tu cuerpo en minutos. No hay señales claras. No hay advertencias visibles. Solo números que suben rápidamente en un contador Geiger. Con el paso de los años comenzaron a aparecer los llamados stalkers, personas que ingresan ilegalmente a la zona de exclusión. Algunos por curiosidad, otros por adrenalina, otros por una fascinación enfermiza con lo prohibido. Entran de noche, evitan controles, caminan durante horas por el bosque. Muchos creen que conocen los riesgos, que están preparados, que unos días no hacen daño. Pero Pripyat no castiga de inmediato. Ese es su engaño más peligroso. La radiación no siempre mata rápido. A veces se instala en el cuerpo y espera. Años después aparecen las consecuencias. Células dañadas, órganos afectados, enfermedades que no se pueden rastrear hasta una causa concreta. Algunos stalkers regresaron varias veces, convencidos de que no pasaba nada. Algunos dejaron de hacerlo cuando comenzaron los síntomas. Otros nunca contaron su historia. Pero no solo las personas son víctimas. Los objetos también son una amenaza. En Pripyat hay cosas que jamás deberían tocarse. Ropa, libros, juguetes, máscaras de gas, muebles. Muchos de esos objetos absorbieron radiación durante los primeros días posteriores al accidente. Algunos siguen emitiéndola hoy. Hay historias de personas que se llevaron recuerdos, pequeñas reliquias, pedazos de la ciudad. En algunos casos, esos objetos terminaron contaminando casas, familias, espacios que jamás estuvieron cerca de Chernóbil. Dentro de la ciudad, hay zonas conocidas como puntos calientes. Son lugares específicos donde la radiación es tan alta que incluso los guías autorizados evitan permanecer demasiado tiempo. Uno de los más conocidos es el hospital donde fueron llevados los primeros bomberos que combatieron el incendio del reactor. Sus uniformes, empapados de radiación, fueron arrojados a un sótano. Ese sótano sigue siendo uno de los lugares más peligrosos de toda la zona. No se puede bajar, no se debe bajar. Sin embargo, hay registros de personas que lo hicieron. Pripyat también se convirtió en un escenario de colapso. Edificios que parecen estables por fuera, pero están completamente podridos por dentro.
La radiación aceleró la degradación de materiales, pisos que se hunden, techos que caen sin aviso. Muchos exploradores murieron o resultaron gravemente heridos, no por la radiación directa, sino por la falsa sensación de seguridad. La ciudad engaña. Parece quieta, pero está viva de una forma hostil. Con los años, el turismo oficial comenzó a crecer. Visitas guiadas, recorridos controlados, tiempos limitados. Para muchos, Pripyat se volvió una atracción, un lugar para fotos impactantes, para videos, para experiencias extremas. Pero incluso en esos recorridos hay reglas estrictas. No tocar nada, no sentarse en el suelo, no entrar a edificios cerrados, no salir del camino marcado, porque el peligro sigue ahí, esperando errores pequeños. Lo más inquietante es que Pripyat no es peligrosa de una forma evidente. No hay fuego, no hay explosiones, no hay enemigos visibles. El enemigo es el tiempo. El enemigo es lo que entra en el cuerpo sin avisar. Esa es la razón por la que la ciudad todavía mata. No lo hace de inmediato, no lo hace frente a testigos. Lo hace lentamente. Algunos científicos creen que ciertas zonas de Pripyat seguirán siendo inhabitables durante cientos de años. Otros dicen que miles. La ciudad fue diseñada para durar, pero no para este tipo de enemigo. Cada edificio es una cápsula del tiempo contaminada. Cada habitación conserva una versión invisible del desastre. Y sin embargo, hay algo aún más perturbador. Pripyat no está completamente vacía. Personas mayores, antiguos habitantes, decidieron regresar ilegalmente a la zona. Viven en pueblos cercanos, en casas deterioradas, cultivando su propia comida, ignorando advertencias. Dicen que prefieren morir en su tierra que vivir en otro lugar. Son los últimos habitantes de un mundo que ya no existe. Viven rodeados de peligro, pero también de memoria. Pripyat se convirtió en un símbolo, no solo de un desastre nuclear, sino de la soberbia humana, de la idea de control absoluto, de la mentira como herramienta de poder. La ciudad no fue evacuada a tiempo, no fue protegida, no fue salvada, fue sacrificada. Hoy, mientras el viento mueve cortinas rotas y la naturaleza sigue avanzando, Pripyat sigue siendo una advertencia activa. No es un museo, no es una ruina romántica, es una trampa silenciosa. Una ciudad que parece inofensiva, pero que todavía guarda la capacidad de destruir vidas. Y lo más inquietante es que Pripyat no es un caso aislado. No es la única ciudad marcada por un enemigo invisible. No es el único lugar donde el peligro permanece mucho después de que la gente se fue. Existen otros sitios en el mundo donde el pasado sigue matando en silencio. Y en la próxima historia vamos a viajar a uno de esos lugares donde la amenaza no se ve, pero nunca se fue.